Capítulo 21. El pequeño prado se extendía suavemente hacia el mar inmenso y resplandeciente. El césped estaba bordeado por un cerco de gerianos de escarlata, y en los jarrones de hierro fundido pintados de color chocolate que estaban colocados a intervalos a lo largo del sinuoso sendero que conducía hacia el mar, guiaban sus guirnaldas petunias y la hiedra por encima de la garbilla cuidadosamente rastrillada. A medio camino entre el borde del acantilado y la cuadrada casa de madera, también color chocolate, pero el techo de talón de la veranda pintado a rayas cafés y amarillas para representar un toldo. Habrían colocado dos enormes placas para tiro al blanco contra un fondo de matorrales. Al otro lado del prado, frente a las llanas, se había montado una verdadera tienda rodeada de bancos y sillas de jardín. Varias damas vestidas de verano, algunos caballeros con chaqueta gris y sombrero de copa, conversaban de pie sobre el césped, sentados en los bancos y una vez, cuando una esbelta joven vestida de muselina aldominaba salía de la tienda de un arco en la mano y lanzaba su saeta a uno de los blancos, mientras los espectadores interrumpían su charla para ver el resultado. William Archer, de pie en la terraza de la casa, miraba con curiosidad la escena. A cada lado de los escalones pintados con colores radiantes había un enorme florero de porcelana azul sobre un pedestal de porcelana amarilla muy brillante. Todos los floreros tenían una planta verde y espinosa, y bajo la terraza había una hilera de hortensias azules cercadas por más geranios rojos. Detrás de Archer, las puertas mamparas de los salones por las que había pasado permitían vislumbrar entre oscilantes cortinas de encaje el suelo del parquet encerado, atiborrado de puff de chintz, sillas enanas, mesas con tapete de terciopelo repletas de objetos de plata. El club de arquería Newport siempre realizaba su reunión del mes de agosto en casa de los Beaufort. El deporte, que hasta aquí no tenía otro rival que el croquet, empezaba a ser desplazado en favor del tenis sobre el césped, pero este último juego todavía era considerado demasiado rudo y poco elegante para eventos sociales y como oportunidad para lucir bonitos vestidos y actitudes graciosas de arco. La flecha no la tenían igual. Archer contempló maravillado el familiar espectáculo. Le sorprendía que la vida continuara su viejo camino cuando sus propias reacciones al respecto habían cambiado de modo tan absoluto que fue Newport donde tuvo conciencia por primera vez de la magnitud del cambio. En Nueva York, durante el invierno recién pasado, después de que él y May se instalaran en la nueva casa de color verde amarillento con ventanas salientes y el vestíbulo estilo pompeyano, se había vuelto con un alivio a su vieja rutina de la oficina, y la renovación de esta actividad diaria le sirvió de lazo de unión con su antigua personalidad. Luego se le presentó la agradable intención de elegir un veloz caballo gris para la berlina de May, y el absorbente trabajo e interés por arreglar su nueva biblioteca, la que, a pesar de las dudas y la desaprobación de la familia, quedó tal como lo había soñado, con un papel grafado de color oscuro, estanterías slate con sillones y mesas. En Century había vuelto a verse con Winsett, y en Nick Keywork
con jóvenes elegantes de su propia clase, y entre las horas dedicadas a las leyes y a cenar fuera o a recibir a sus amigos en casa, alguna noche ocasional en la ópera o a ver una obra de teatro, la vida que estaba viviendo todavía le parecía un asunto claramente real e inevitable, pero Newport representaba una escapada de ver hacia una atmósfera exclusivamente dedicada a los venerantes. Archer había tratado de convencer a May de pasar el verano en una isla remota a gran distancia de la costa de Maine, donde muy pocos valientes turistas procedentes de Boston y Filadelfia acompañaban en sus cabañas nativas, y que era alabada por su maravilloso paisaje y posibilidad de hacer vida al aire libre, casi de trampero entre bosques y agua. Pero los Whelan siempre iban a Newport, donde poseían de algunas de las casas cruzadas con vista al acantilado, y su yerno no podía aducir ninguna buena razón para que él y May no se les unieran ahí. Como indicó Mr. Whelan en tono bastante caucásico, no valdría la pena que May se hubiera cansado probándose vestidos en París, si no se le permitía lucirlos. Y contra argumentos de esta clase Archer aún no se encontraba respuesta. La misma May no lograba entender su extraña reticencia para aceptar una manera tan razonable y agradable de pasar el verano. Le recordó que siempre le gustó Newport en su época de soltero, y como no se lo pudo discutir, solo le quedó manifestar que estaba seguro de que le iba a gustar más que nunca ahora que estaría allí con ella. Pero cuando desde la terraza de los Beaufort miraba hacia el prado lleno de un brillante muchedumbre, presintió con un escalofrío que no le iba a gustar en absoluto. No era culpa de May, pobrecita. Si a veces no habían ido al mismo paso durante sus viajes, la armonía se había vuelto a reencontrarse en ella en las condiciones a que estaba acostumbrada. Archer siempre previó que ella no le solucionaría, y no se equivocó. Se había casado porque encontró una muchacha absolutamente encantadora en un momento en que terminaban con un prematuro disgusto una serie de aventuras sentimentales sin objeto, y ella se presentó la paz, la estabilidad, la camaradería y el equilibrado sentimiento de un deber ineludible. No podía decir que su elección había sido un error, ya que ella respondía a lo que él esperaba. Era sin lugar a dudas muy gratificante el marido de una de las personas más hermosas y queridas jóvenes casadas en Nueva York, especialmente cuando era también la esposa del mejor carácter y más razonable. Y Archer nunca fue insensible a tales ventajas. En cuanto a la momentánea locura de que perturbó la víspera de su matrimonio, se había propuesto considerarlo como el último experimento descartado. La idea de que en algún momento en su pleno juicio hubiera soñado con casarse con la condesa Olenska había llegado a parecerle casi impensable. Ella permanecía en su memoria simplemente como el más lastimero y conmovedor ejemplar de una dinastía de fantasmas, pero todas esas abstracciones y eliminaciones hicieron de su mente un espacio casi vacío, como una cámara de resonancia, y supuso que era una de las razones por las cuales esas personas activas y animadas que colmaban el prado de los Beaufort lo escandalizaban como si fueran niños jugando en un cementerio. Oyó un murmullo de faldas acerca de él, y la marquesa Manson salió revoloteando por la puerta.
por la puerta del salón. Como de costumbre, iba vestida como muy mal gusto, excesivamente adornada y llena de guirnaldas, con un sombrero Leghorn flexible, sujeto con varias capas de gasa descolorida y un pequeño quitasol de terciopelo negro con cacha de marfil tallado. Se balanceaba en forma absurda por encima del ala de su sombrero, que era mucho más grande. Mi querido Newland, no tenía idea de que tú y May habían llegado. Es que llegaste recién ayer a los negocios, los deberes profesionales, comprendo. Sé que a muchos maridos les es imposible acompañar hasta aquí a sus esposas, salvo los fines de semana. Pero el matrimonio es un largo sacrificio, como a menudo le recuerdo a mi Ellen. El corazón de Archie se detuvo con una extraña convulsión, ya que ya sintiera una vez y parecía cerrar estrepitosamente una puerta entre él y el mundo exterior. Pero este quiebre de continuidad debió ser uno de los más breves, porque inmediato escuchó a Medora responderle una pregunta aparentemente que tuvo valor de hacerle. No estoy alojada aquí, sino con los Blenker, en la deliciosa soledad de Portsmouth. Beaufort fue muy amable en enviar a sus famosos drones a buscarme esta mañana, para que al menos viera algo de las fiestas al aire libre de Regina. Pero esta tarde vuelvo a la vida rural. Las Blenker, gente adorable y original, arrendaron una vieja granja muy sencilla de Portsmouth, donde reúnen gente importante. Esta semana el doctor Agathon Carver organiza una serie de encuentros sobre pensamiento interior. Realmente un contraste con esa alegre escena es el placer mundano, pero yo siempre he vivido de contrastes. Para mí la única muerte es la monotonía. Siempre le digo a Ellen, cuídate de la monotonía, es la madre de todos los pecados mortales. Pero mi pobre niña atraviesa una fase de exaltación, de aborrecimiento al mundo. Usted sabe, supongo, que declinó muchas invitaciones para venir a Newport. Incluso la abuela de Mingot casi no puede persuadirla de venir conmigo donde las Blenker podrá creer. La vida que lleva es mórbida, antinatural. Si me hubiera escuchado cuanto todavía era posible, cuando la puerta aún estaba abierta. Pero ¿quiere que bajemos a ver ese fascinante juego? Oí que su May está en la competencia. Saliendo de la tienda de Beaufort, avanzó hacia ellos por el prado alto, lento, con una levita londinense demasiado ajustada y una de sus propias orquídeas en el ojal. Archer, que no lo veía 2 o 3 meses, se impresionó de su cambio. A la cálida luz estival de su aspecto rúbico parecía pesado y abotagado, como si no fuera por su caminar erguido y sus hombros cuadrados. Había parecido un anciano sobrealimentado y vestido recargadamente. Circulaban toda clase de rumores acerca de Beaufort. En la primera se habían ido en un largo crucero a las Indias Occidentales en su nuevo yate a vapor, y se decía que varios puertos donde tocó se le vio en compañía de una dama muy semejante a Miss Fanny Ring. Se decía que el yate, construido en el Clyde y equipado con cuartos de baño embaldosados y otros lujos inauditos, le había costado $500,000, y que el collar de perlas le había regalado a su esposa a su regreso era tan magnífico como deben de ser tales regalos expiatorios. Algunos decían que había especulado sin suerte el negocio ferrocarrilero,
Otros los agrava de una de las más insaciables miembros de profesión de Fanny, y ante cada informe acusándolo de insolvencia, Beaufort respondía con una nueva extravagancia: la construcción de otra hilera de invernaderos de orquídeas, la compra de una nueva partida de caballos de raza, o de un nuevo Messier, o de un Canabel para su pinacoteca. Hola, Medora. ¿Cómo se portaron los trotones? 40 minutos, ¿eh? Bueno, no está mal, considerado que había que cuidar tus nervios. Estrechó la mano de Archer y luego echó a andar con ellos dándose la vuelta. Se colocó al otro lado de Mr. Manson y dijo en voz baja unas palabras extranjeras y un que bowles bows que ensombreció el ceño de Beaufort, pero este logró esbozar una sonrisa de felicitaciones cuando miró a Archer diciendo: parece que Maggie se llevará el premio. Entonces queda en la familia, murmuró Medora. Llevaba en la mano y el arco y la flecha colocándose sobre la marca de tiza trazada sobre el césped. Levantó el arco hasta el hombro y apuntó. Su actitud estaba tan llena de gracia clásica que murmulló de admiración. Acompañó a su aparición y Archer experimentó en un entusiasta sentido de propiedad que a menudo le tendía la trampa de un momentáneo bienestar. Las rivales de May y Mr. Reggie Chivers, las hermanas Merry y las sonrosadas niñas Droley, Dagonet y Mingot, que permanecían tras ella formando un encantador y ansioso grupo. Cabezas castañas y doradas inclinadas sobre el marcador y los sombreros de pálidas muselinas y guirnaldas de flores se mezclaban en un tierno arco iris. Todas eran jóvenes y hermosas, estaban bañadas en frescura estival, pero nadie tenía la soltadura ni la ninfa de que su esposa, cuando los músculos tensos y el semblaje alegre se entregaba en su alma de alguna competencia física. Caramba, escuchó Archer que exclamaba Lawrence Lefters. No hay nadie que sostenga el arco como ella. Y Beaufort agregó: sí, pero ese es el único blanco que acertará en su vida. Archer sintió una furia irracional. El desdeñoso tributo del anfitrión al encanto de May era justo lo que un marido desea oír decir de su esposa. ¿Qué pasaría si aquel encanto llevado a ese grado supremo fuera solo una negación? La cortina que tapa un vacío, mirando a May, volvía encendida y tranquila de su último tiro acertado. Tuve la sensación de que todavía no había levantado aquella cortina. May recibió las felicitaciones de sus rivales y el resto de los asistentes con la complicidad que era ella su máxima virtud. Nadie podía estar celoso de sus triunfos porque ella conseguía dar impresión de que estaría igualmente tranquila si hubiese errado. Pero cuando sus ojos se cruzaron con los de su marido, su rostro se iluminó con el placer que leyó en los suyos. A la salida esperaba que el coche de mimbre tirado por ponis Mr. Whelan y se retiraron. En medio de los demás coches se dispersaban. May llevaba las riendas y Archer se iba sentado a su lado. El sol de la tarde todavía iluminaba el reluciente césped de arbustos y una doble fila de victorias de coches de dos ruedas lentos vis a vis y subían y bajaban por el Bellevue Avenue
conduciendo a damas y caballeros elegantemente vestidos que regresaban de la fiesta de Barefoot. Vamos a ver a la abuela, propuso el súbito de May. Me gustaría contarle que gané el premio. Nos queda mucho tiempo todavía antes de la cena. Desde que contribuyera a adelantar el matrimonio, la anciana Catherine mostraba a Archer la cordialidad de que un servicio prestado incita hacia la persona que lo ha recibido. Estaba persuadida de que la causa de impaciencia del joven había sido su incontrolable pasión y como era ardiente admiradora de la impulsividad, siempre lo recibía con un jovial guiño de complicidad y algunas alusiones a las que May pero era por fortuna totalmente ajena. Examinó y evaluó con mucho interés la flecha con la punta de diamante que pretendiera en el pecho de May. Al término del partido comentado que en su época se habría considerado suficiente en un broche de filigrana, pero que no se podía negar que los Beaufort hacían cosas en grande. Es realmente una joya de familia, querida mía, dijo la anciana con una risita ahogada. Debes dejarla en herencia a tu hija mayor. Pellizcó uno de los blandos brazos de May y vio que los colores le subían al rostro. Bueno, ¿qué he dicho para que saques bandera roja? No habrá hijas, solo hijos, ¿eh? Qué divertido, mírala. Se ruboriza todavía más. Que tampoco puedo decir eso, por favor. Cuando mis hijos me ruegan que borre todos esos dioses y diosas del cielo de la habitación, siempre les contesto que estoy muy agradecida de tener a alguien a mi lado que no se escandaliza de nada. Archer se echó a reír y May lo imitó, roja hasta los ojos. Bueno, prosiguió la anciana, ahora por favor cuénteme todo acerca de la fiesta, hijos queridos, porque nunca les sacaré una palabra de esa tonta Medora. La prima Medora exclamó, pero yo creía que había regresado a Portsmouth. Hacia allá va, pero primero vendrá a recoger a Ellen. ¿No sabías que Ellen vino a pasar el día contigo? ¡Qué locura! Que no haya querido venir a pasar el verano, pero ya dejé de discutir con los jóvenes hace unos 50 años. Ellen, gritó con su vieja voz chillona, tratando de inclinarse hacia adelante lo suficiente para alcanzar a ver algo del prado que se extendía más allá de la terraza. No hubo respuesta y Mr. Milburn golpeó impacientemente su bastón durante el suelo. Una sirvienta mulata colorido turbante, en respuesta al llamado, informó que la patrona había visto a Miss Ellen bajando por el sendero hacia la playa. Baja y tráela, como un buen nieto, entrando en una linda dama esta linda dama me descubrirá en la fiesta.